necesariamente debemos reubicar la comunicología. Utilizo esta expresión de Eulalio Ferrer porque creo que es pertinente. Hace muchos años el profesor Jesús Galindo impulsó en México una red sobre comunicología posible para afirmar la pertinencia de este concepto, y hoy día viene trabajando en esa idea de comunicación estratégica, de ingeniería de la comunicación, de algunas de las problemáticas y cuestiones que Sandra formula en su libro. Un libro que está publicado en una colección, Comunicación para el Buen Vivir, la cátedra Luis Ramiro Beltrán, que así tiene su denominación, y que con el objeto de abrir nuevos conceptos y reflexiones, por ejemplo, sobre la dimensión transformadora de la comunicación, viene trabajando sobre algunos de los retos que quisiera apuntar muy brevemente antes de ceder la palabra al doctor Octavio Islas, que creo que son méritos de la apuesta del grupo de la Escuela de Rosario, de la autora, de Sandra, que son más que pertinentes. Primero, el reto de pensar los interfaces, las fronteras. Es un debate que se ha dado mucho en comunicación intercultural, es fundamental por las transformaciones que experimenta la comunicación con la tecnología, y significa pensar justamente en esos espacios liminares donde se dan las transformaciones, el contagio, el contacto, los intercambios, y que habitualmente son relegados en una segunda dimensión o como irrelevantes. Sin embargo, es ahí donde se producen las transformaciones culturales de más amplio calado. La apuesta por la diversidad, esta idea de la comunicación estratégica como una ciencia del encuentro de lo diverso. Esto es un elemento importante porque históricamente la comunicación siempre ha pensado en lo uniforme, en lo estable, en esa figura o mito del hombre medio, en la masa, en la agregación, y en pocas ocasiones ha tratado de complejizar los procesos de intercambio desde la diversidad. Así que esa idea de la comunicación estratégica como ciencia del encuentro y de lo diverso creo que es un aporte significativo. Igualmente, rescatar un elemento que hace muchos años, quienes nos formamos en la Escuela de Sociología Crítica con Jesús Ibáñez, vimos que era importante la relación de hablar, de intervenir y de decidir, y una teoría de la comunicación fundamentada en la teoría de la conversación. Los trabajos pioneros de Gordon Pax y de la sociocibernética apuntan elementos ahí muy significativos que podríamos resumir en el paso de lo semiótico a lo simbiótico. Recientemente editábamos también en CIESPAL un texto del semiólogo José Enrique Finol sobre el cuerpo, corposfera, que es un elemento importante. Cada vez la dimensión emotiva, la dimensión física, corpórea, adquiere una dimensión central en los procesos de comunicación. Paradójicamente, incluso aunque hablemos de una semiosfera virtual o aunque hablemos de las nuevas tecnologías y la cibercultura como una nueva naturaleza. En definitiva, se trata de un paso de unas visiones que han prevalecido en el modelo dominante de la comunicación, unidimensionales, a pensar este modelo en activo de lo multidimensional, de lo dinámico, de lo fluido, o como diría Jesús Ibáñez, pasar de las cuentas a los cuentos, a esa dimensión narrativa, creativa, abierta, dinámica, que constituye la esencia de la comunicación como acción compartida o intersubjetiva. Quisiera rescatar también en algunos de los artículos un elemento que me parece sobremanera importante y que pocos académicos están por la labor de introducir en la universidad. Yo creo que la universidad del presente no tiene futuro si no apuesta por el diálogo de saberes. Hace 2 años nos aprobaron en el Sistema de Ciencia y Tecnología de Colombia, en Conciencias, un proyecto con la Universidad de Medellín, justamente sobre diálogo de saberes, prácticas emancipadoras de los medios comunitarios y de qué manera reconstruir el currículum y el proceso de generación de conocimiento con los propios actores que están ocupando el territorio, sobre todo los jóvenes, a través de los medios comunitarios en dinámicas de participación. Bueno, esa apuesta por el diálogo de saberes, por la conversación, por el encuentro en lo diverso, creo que es una arriesgada y creo que necesaria propuesta de investigación en comunicación estratégica que pocas veces se ve habitualmente en las universidades. Y en ese sentido,
No puede haber teoría de la mediación hoy día ni pensamiento estratégico sin asumir esa complejidad y esos elementos que en el libro, a lo largo del recorrido de los diferentes capítulos y artículos, viene planteando la autora. Con varias líneas de fuga, yo señalaría por lo menos 6, ¿no? La importancia, por ejemplo, de las emociones y la crisis de la representación o del paradigma informacional, del paradigma representacional en comunicación. Necesitamos pensar el saber poder desde los autodispositivos colectivos, desde la capacidad de autonomía que tienen los sujetos para generar formas de apropiación, no solo de los códigos o de los procesos de interacción, sino de elementos que han sido habitualmente poco desarrollados. Me refiero a todos los elementos de comunicación interpersonal, de comunicación no verbal, de proxemia, que constituyen en el origen de la teoría de la comunicación elementos fundamentales y que, sin embargo, la academia ha relegado por ese paradigma representacional. En tercer lugar, destacaría esta apuesta por el enfoque dialógico, los que defendemos el paradigma freiriano, a reconocer la transitividad, la dimensión dialéctica, dinámica de la información, supone que no puede haber una intervención y transformación desde la comunicación si no es a través del reconocimiento de esa dimensión dialógica y, por tanto, de la complejidad de la vida cuando en conversación, por ejemplo, como decía Jesús Ibáñez, la forma más compleja de comunicación es una fiesta. En una fiesta cada uno es autónomo, organiza su tiempo, el espacio, sus interacciones, los intercambios, no hay predeterminado nada. Pero esa complejidad dinámica de una fiesta, que si uno mapeara en los intercambios o las interacciones descubriría formas de una delicada trazabilidad que muchas veces es indeterminada, imprevisible, es aquí donde está justamente la riqueza de lo humano, de la cultura y de las formas de construcción y transformación de lo local. Señalo esto porque esta afirmación de la dimensión o del enfoque dialógico nos obligaría a explorar la transdisciplinariedad. Creo que en nuestro tiempo son tiempos transversales. Asumir la complejidad es asumir la transversalidad y, por lo tanto, la construcción de nuevos paradigmas desde una visión que algunos, cuando hablamos de comunicación y desarrollo, este concepto ya tan criticamos de desarrollo, por eso hablamos de comunicación para el buen vivir, nos obliga a plantear en términos de ecologías de la comunicación los procesos de intercambio que tienen lugar en esas dinámicas transversales, descentradas, fluidas del nuevo paradigma de la comunicación. El mérito de la autora es que ha trabajado no solo conceptos que vienen del paradigma de la complejidad y que están recogidas en la tesis doctoral, muchos de los capítulos que aparecen en el libro son debidos a ese trabajo. Como digo, el mérito de la autora es, además de pensar en este enfoque que es el adecuado para entender el tiempo que vivimos, haber formulado una maestría de formación de comunicadores en esa visión de comunicación estratégica e incluso diseñado, como viene recogido en el libro, metodologías de intervención en comunicación. De la vieja tradición hablaríamos de comunicación y desarrollo local, pero que son elementos importantes. Por reseñar algunos, que no voy a poder, no es el objeto de mi intervención, desgranar lo que harán la propia autora y mis colegas, profesor Islas y Galindo. Recientemente teníamos un congreso de periodismo y mi colega Omar Rincón insistía en un elemento que tampoco es habitual, ¿no? Tiene que ver con la forma, la importancia de la forma y de la narrativa. Él insistía en el tono comunicacional y me alegra encontrar en las páginas tras la lectura que Sandra insiste en el tono comunicacional. Esto sucede como cuando los profesores nos preguntan a los alumnos qué es la telegenia y uno no sabe muy bien exactamente qué explicar porque son elementos difícilmente inasibles con el paradigma representacional o con la lógica cartesiana o racionalista. Estamos hablando de lo fractal, de lo envolvente, de las formas impensables o indescriptibles del tono que justamente marca la diferencia entre una forma de comunicación y otras, y que también deberían ser tomadas en cuenta en las políticas públicas. Hay algunos capítulos que abordan estas dimensiones de las estrategias y las políticas de comunicación, fundamentalmente referido al caso argentino, y algunos dilemas que muchas veces no toman en cuenta esta complejidad, que estamos ante un nuevo actor red, como diría Bruno Latour, y que en ese contexto no basta solo
con regular la estructura del espectro radioeléctrico. Hay que pensar también el tono, las formas, la sensibilidad, esas otras dimensiones que difícilmente se toman en cuenta cuando desde esa idea de sentipensamientos hablamos en intervención, en comunicación y desarrollo. En definitiva, tienen aquí una experiencia además amparada por una fuerte tradición, y me gustaría reconocerla aquí públicamente, no solo el trabajo del grupo de Rosario y de la propia autora, de Sandra, sino también de la tradición que en Argentina han venido desarrollando, por ejemplo, el INTA, ¿no?, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Hoy es un día especial, de celebración, festiva, y hay una tradición de autores como Gustavo Cimadevilla, de la propia Sandra, del INTA, trabajando en terreno de desarrollo rural muy interesante sobre esas lógicas de comunicador operativo, en territorio, innovador, multimodal, que hace extensión tecnológica, que interviene, que transforma las condiciones agropecuarias, poco conocida en el resto de América Latina, igual que la tradición brasileña, pero tiene un gran acervo. Nosotros esperamos en CIESPAL hacer un programa que lo vamos a denominar Juan Díaz por Denave, por razones obvias, de comunicación y desarrollo rural con la FAO, y creo que tenemos antecedentes en el INTA, en Argentina, en esa tradición, y en Brasil, muy potentes que habría que recuperar como laboratorios de ideas para futuros proyectos de desarrollo. Quien se acerque al libro, yo creo que por lo menos me van a permitir recomendarle el capítulo sobre metodologías de comunicación estratégica, una conferencia dictada precisamente en México, en diálogo con mis colegas que vienen más de una década. Yo ocasionalmente he colaborado con FISEC en un encuentro que tuvo lugar justamente en la ciudad de mi universidad, en Sevilla, pero que es un diálogo fructífero que ha llevado pues a estas reflexiones sobre cuál es el papel de la comunicación, cómo puede intervenir en territorio, qué otras funciones pueden tener distintas a las tradicionalmente esbozadas, que son básicamente representacionales, si quieren despectivamente periodísticas, en el sentido de que es solo el mensaje y no todo el proceso de articulación o mediación que está comprendido ello. Es decir, además de la representación semántica de la referencia, el flujo dialéctico, la intervención en vida, esa dimensión en activa, compleja, de las ecologías de comunicación y cultura que pueden construirse a este respecto. Un viejo amigo que trabajó siguiendo a Orlando Fassborda, comunicación popular y participativa en Andalucía, hablaba que la comunicación y estos procesos de intervención en territorio y desarrollo debería ser una profesión de ilusionistas, ¿no? Él reivindicaba el ilusionismo. Creo que se me queda corta porque el ilusionismo volvería a esa dimensión imaginaria o representacional, limitada. Y en cierto modo sabemos que la comunicación es tanto como una técnica, ciencia aplicada, como un arte. Es decir, necesita estrategia, operatividad, pero también sensibilidad, forma, narrativa y desarrollo. Y nos dejan varias interrogantes la autora. Yo voy a señalar solo 5 que me parecen importantes. Cómo construir innovación desde la perspectiva de la comunicación estratégica, muy vinculada a esa idea del encuentro, de la conversación, que yo diría que básicamente la esencia de la comunicación siempre se ha asociado a representar el acontecer, la novedad, la noticia, pero yo creo que cada vez más la comunicación va a ser producir el acontecimiento, crear performativamente procesos de transformación. En tercer lugar, la dimensión del territorio, las cartografías, la importancia que ello adquiere. Nosotros en CIESPAL inauguramos un seminario, Milton Santos, de comunicación y cultura urbana. Cada vez tenemos más claro que los comunicadores tienen que trabajar diseños urbanos de ciudad. En estos momentos, en esta sede de CIESPAL, hay 2 actividades que están trabajando sobre territorio. Una sobre la reconstrucción en la costa, fruto del efecto devastador del terremoto del 16 de abril, y la otra, que es un poco repensar los procesos de transformación urbana de Quito. En el próximo mes de octubre tendremos un gran evento, Hábitat 3, y nosotros convocaremos para discutir la relación entre comunicación y ciudad. Yo creo que la comunicación estratégica tiene un sentido justamente de la intervención en territorio para cartografiar actores, procesos, flujos, de una manera operativa que contribuya a la transformación. Incluso, y esta es una interrogante que queda pendiente de la lectura del libro, en el plano de la virtualidad, que creo que es el reto que tenemos por delante, de la cibercultura o de ese tercer entorno, denominación que no me agrada demasiado, pero que habla de otro espacio
no físico, pero sí determinante de nuestras identidades y formas de construcción como sujetos. Y justamente cuando Sandra reivindica esa teoría conversacional o esa conceptualización de la comunicación como encuentro, como conversación, en el fondo lo que está reconociendo es lo que en la comunicación prevalece, que es el deseo, la economía libidinal, la dimensión subjetiva, que es determinante para la construcción de cualquier forma de transformación social, de transformación de los sujetos y de las identidades y, por supuesto, de los territorios, los conjuntos y ecologías culturales. En otras palabras, están ante un libro que abre puertas y una lectura que forma parte de un debate. Y quisiera reseñar algo que es importante y que quizá no valoremos. Estos debates de ingeniería de la comunicación, de comunicación estratégica, de intervención en territorio, se están planteando de forma innovadora en México, en Argentina, en América Latina. No forma parte de la agenda de otros espacios geográficos o geopolíticos, sea Europa o Estados Unidos, esta dimensión. Comunicación estratégica en Estados Unidos es comunicación corporativa en una visión restrictiva, pobre, utilizando modelos complejos, pero que no amplía el bagaje de otras formas de intervención que creo son interesantes y que la autora sugiere en este libro. Así que, por mi parte, como responsable de CIESPAL y editor del libro, agradecer primero a la autora el compromiso y también a la Universidad de Rosario por haber apoyado la edición conjuntamente, y desde luego también a los colegas que nos acompañan, porque son fruto, en cierto modo indirecto, de cita o de estilo indirecto libre, de ese diálogo con la autora en torno al papel de la comunicación en estas nuevas ecologías de vida y formas complejas de intervención. Por mi parte, nada más, ceder la palabra a mi colega profesor Octavio Islas, profesor investigador de la Universidad de los Hemisferios, aquí en Quito. Tiene una larga trayectoria como académico, impulsor de los estudios de Internet y las nuevas tecnologías. Actualmente también titular de la cátedra Juliana Sanz de Tecnopolítica y Cultura Digital aquí en CIESPAL, y director de Comunicación Estratégica y de la primera revista electrónica que impulsó un nuevo concepto de publicación científica desde el TEC de Monterrey, sede Campus del Estado de México, que fue la revista, que es la revista Razón y Palabra. Sin más preámbulo, Octavio, la palabra. Pues muchas gracias. Poco que agregar. Nos acaba de comentar Paco, por supuesto, algunas observaciones, hice mi talacha, y muy grata la experiencia de reencontrar a Sandra a través de una sistematización de los trabajos que ha venido realizando a partir de 2003, que básicamente comprenden algunas conferencias en determinados congresos, en Brasil, en México, en Colombia, en particular una serie de columnas periodísticas realizadas por ella y en colaboración también con alguna colega. Interesante, porque son pocos los colegas que conozco que en un momento dado mantienen una tribuna en un determinado diario, en un determinado medio, y entienden que es una extensión lógica del trabajo que realizan, una tribuna insoslayable. Si bien ahí Sandra por ahí establece una serie de críticas al viejo periodismo, le seduce finalmente la actividad periodística y mantiene en su columna, no sé con qué periodicidad, pero recupera una serie de textos en los cuales puede sintetizar buena parte de los grandes trabajos que ha realizado, sus publicaciones y conferencias, y nos disemina una serie de ideas fundamentales de estos trabajos, ¿no? Primero comentarles que el prólogo, como ustedes ya saben, lo realiza Jesús Martín Barbero en 2015, y 3 comentarios con respecto del prólogo. Por ahí una afirmación donde suceden los verdaderos cambios hoy no es en la tecnología, sino en la sociedad. Me provoca porque desde una formación maclugiana entiendo incluso el lenguaje como una tecnología. Y pensaría en un momento dado también en materia de ecología de los medios, que en una tesis muy socorrida de McLuhan, que es We shape our tools and then the tools shape us. Es decir, que nosotros en un momento dado redefinimos, construimos determinadas palancas tecnológicas, y estas palancas tecnológicas tienen un enorme impacto cultural en nosotros y también nos modifican. Entonces nosotros modificamos las tecnologías y estas nos modifican a nosotros, ¿no? Una segunda sobre la visión ideológica de la información, donde nos habla de cierto positivismo que confundió a la comunicación con la transmisión
de información, el inventario de autores proscritos, entre ellos Klaus Shannon, Weber, Norbert Wiener, se me ocurren, y la misma teoría matemática de la información que hay que recuperar. Hoy otras ciencias, la cibernética, por ejemplo, la han recuperado, y serían impensables Internet, la inteligencia artificial, Internet de las cosas, incluso los algoritmos fluidos que refiere Sandra Mazzoni, sin la importancia de la teoría matemática de la información. Entonces, sí ya me provoca en un momento dado el señalamiento de don Jesús Martín Barbero, en términos de esta visión que todavía prevalece en cierta academia latinoamericana, de cierto discurso positivista y muy en concreto en los términos que he precisado sobre la teoría matemática de la información, que valdría la pena también analizar si encaja y se cuadra en ese horizonte reflexivo o si definitivamente lo trasciende, y que tenemos que desencorsetar para reconocer todas las posibilidades que ha abierto en otras áreas y campos del conocimiento, ¿no? Desde Internet mismo hasta pues la inteligencia artificial, entre otras cuestiones. Y por último, sobre el nuevo oficio del comunicador, que lo inserta, lo destaca Barbero en términos de las mediaciones, y no como un ingeniero gestor cultural del conocimiento, que se parecería más al perfil que en un momento dado nos propone Sandra, y que Chucho Galindo ha trabajado muy bien en términos generales, ¿no? Luego, ya entrando al libro en cuestión, un señalamiento que sintetiza mucho la preocupación del por qué es recuperable el texto en el sentido más amplio para una comunicología reflexiva, radicaría precisamente en que trasciende el ámbito de la comunicación estratégica, como lo han venido trabajando, comprendiendo marketineros, publicistas, gente que en un momento dado convirtió el concepto de comunicación estratégica en una moda, en una intervención más allá de la imagen, más allá del reflexivo reputacional, pero que tampoco se ubica en términos de la importancia de la gestión del conocimiento, que sobre esa ruta quizás sería el campo más avanzado. Entonces, el mérito de Sandra radica en esta multidimensionalidad de lo fluido, como inserta la comunicación estratégica y las posibilidades en un momento dado que nos abre, incluso en términos de las metodologías que también señaló Paco, entenderlas como dispositivos colectivos que en un momento dado son susceptibles de trazar nuevas rutas, sino una ruta predeterminada, sino campos abiertos que con base en el diálogo propositivo la gente va construyendo en un determinado territorio. Entonces, cada actor implica una serie de mapas. De estos mapas derivamos una metaperspectiva que trabaja sustituyendo ciertos principios de causalidad por sincronicidad. Yo aquí veo una serie de recuperaciones obligadas, ¿no? Pienso en la micropsicología de lo cotidiano de Abraham Moulds y cómo determinadas intervenciones muy puntuales a partir de cómo la gente se apropia de un determinado espacio, qué tipo de prácticas, qué tipo en un momento dado de actividad realiza, y la intervención que en un momento dado establece con el propósito de mejorar ese imaginario, quizás sea uno de los referentes que coinciden en esta búsqueda que nos plantea en términos de acción, en términos de una posición compleja, todo el trabajo de Sandra, ¿no? Entonces, es una exploración transdisciplinaria, una cuestión importante, una investigación en activa, que en un momento dado se nutre fundamentalmente del diálogo, y que además cambia el horizonte reflexivo del comunicólogo, ¿no? El comunicólogo no es un descriptor de un proceso necesariamente que está ocurriendo, sino es un actor que, con base en el reconocimiento de esta problemática a partir de la elaboración de matrices socioculturales, puede intervenir favorablemente extendiendo la complejidad, la capacidad de asimilación del mismo sistema, hasta constituirlo como, Serrano, una organización habitable, un entorno habitable. De hecho, el concepto de habitabilidad subyace en buena parte del discurso que nos presenta Sandra, ¿no? Y la crítica que realiza a la comunicación anclada en el siglo XX, una comunicación anclada en una serie de certezas, que entre otras exclusiones posibles, además de una visión herméticamente dualista,
que rechaza las posibilidades de comprender otros factores más amplios que nutren esta realidad, se confirma a partir de una serie de supuestos, ¿no? Como en un momento dado el tema de la comunicación con base en una serie de escuelas, ¿no? Una serie de escuelas que niegan las emociones, y las emociones resultan fundamentales en esta afirmación de la importancia de la autoorganización, de la fractalidad de lo social, que es parte del recorrido que nos presenta Sandra, y lo multimedial en estas nuevas cartografías, donde precisamente en una conferencia, si no me equivoco, en Colombia, al razonar en un momento dado las posibilidades de lo digital, dice, bueno, pues una de las cuestiones más importantes es que nos permite superar el pensamiento lineal en comunicación e instalarnos en la naturalidad de la red, de esta comunicación en red, que bueno, pues Castells ha trabajado mucho, pero el vértice, el punto de partida, perdónenme, es Marshall McLuhan, ¿no? De estas derivaciones de la especificidad que en un momento dado nos recupera Sandra, también está un llamado muy fuerte, aunque me parece que son determinadas líneas que hay que reconstruir esta crítica a los modelos de enseñanza que se están utilizando en determinadas facultades y escuelas para abordar ese complejo imaginario comunicológico. Es decir, seguimos enseñando la comunicación a partir de una serie de modelos anclados en siglos pasados y no entendemos la importancia de esta metaperspectiva a la cual debemos en un momento dado acceder, reconociendo pues desde un asunto muchísimo más complejo la perspectiva comunicológica, ¿no? Incluso en la crítica del periodismo que nos hace, estamos atravesando una serie de restos anquilosados de un ejercicio periodístico que pues ha envilecido a la misma profesión por su falta de calidad, ¿no? Las críticas que nos plantea son muy duras y que tiene que recoger y asimilar en un momento dado la academia para pensar en el tipo de mapas, en el tipo de retos, en el tipo de respuestas que tiene que dar a una sociedad de la cual se nutre a través de del diálogo. La universidad sirve a la sociedad, que es otro tema muy interesante que nos presenta Sandra, y tiene que estar conversando constantemente con la sociedad, ¿no? En ese sentido, pues habría que pensar si el tipo de conversación que se deriva de los imaginarios que estamos trabajando en los mapas curriculares, en los programas, en N cantidad de escuelas y facultades, efectivamente estimulan el cambio en la sociedad o nos instalan ante una serie de inercias explicativas, ciertos autoritarismos clericales en el terreno de la autoridad de la razón que hemos depositado en ciertos referentes de la comunicología, pero que no nos permiten transitar a un terreno eminentemente dialógico y menos a una visión transdisciplinaria. Disfruté mucho del libro, por supuesto. Tengo algunas críticas en términos de estilo que vale la pena compartirles. Encontré 3 tablas repetidas en el libro, y encontré también, bueno, además de estas 3 tablas, a mí me parece que faltó ese diálogo entre editor y autora, que estamos repitiendo en términos de un discurso que claro, porque son determinadas conferencias, artículos periodísticos y artículos científicos, valdría la pena suprimir o dar por obvio presentado en las primeras páginas y no necesariamente repetirlos a la mitad y al final. Pero en términos de recurso didáctico, pues qué bueno que sea redundante. Yo advertí muchísimas redundancias, pero me parece una virtud, porque pensándolo como un libro de texto, a mí me parece, y se los comento, es un libro que tan pronto terminé de leerlo, lo compartí con mis alumnos y con el siguiente mensaje: si ustedes quieren repensar las posibilidades de la comunicación aplicada, este es un buen texto como punto de partida. Y el comentario, porque ya leyeron el texto, me dicen, me parece redundante, pero gracias a que fue redundante me quedó muy claro lo que la autora pretende establecer en términos de los alcances de esta comunicación estratégica que aspira a renovar buena parte del imaginario comunicológico, instalándonos en esta visión transdisciplinaria con nuevos métodos y necesariamente descansando en el diálogo con las personas. Y la perspectiva en términos de comunicación aplicada en los estudiantes que han leído también
a Chucho Galindo todo su trabajo en materia de ingeniería social, pues resultó sumamente enriquecido por el trabajo de Sandra, ¿no? Entonces, también les invito, por supuesto, a leer el libro. Es un libro valioso, es un libro oportuno, es un libro trascendente en términos de lo que se instala sobre un porvenir posible para la comunicación, seguramente superando una serie de traumas explicativos que contagiaron a buena parte de la academia en décadas pasadas y que no hemos llegado a superar del todo. Con esto no implico necesariamente afirmar que pues lo viejo tenemos que dejarlo atrás, pero sí debemos equiparar en un momento dado, en la perspectiva de este diálogo de los tiempos, presente, pasado y futuro, como en un momento dado determinados lastres del pasado sí tenemos que dejarlos un poquito atrás y pensar en una serie de repertorios de nuevas preocupaciones que abre la cancha de la comunicación en ese sentido, Sandra, para que muy puntualmente repensemos las posibilidades de la comunicación. Entonces, es otra crítica que le celebro evidentemente a Sandra. Y pues muchas gracias por los minutos dedicados. Gracias, Octavio. No sé si va a poder estar conectado Jesús Galindo. Para quienes no le conozcan, aunque es de sobra conocido, sobra las presentaciones, es un viejo colega amigo que ha sido referente en los estudios culturales latinoamericanos por varias razones. Primero, por iniciativas como el programa Cultura, que fue referencia de todo el pensamiento en comunicación y cultura para toda América Latina. Actualmente está en la UAT. Fue el fundador del primer doctorado en comunicación en la Universidad Veracruzana, en México, promotor de la red de estudios Anterreseñala, del grupo de comunicología posible, que fue muy refrescante para analizar genealógicamente las fuentes de investigación de teoría del campo desde una perspectiva global y también regionalmente, y en la actualidad lidera el grupo hacia una ingeniería en comunicación social y en diálogo con este planteamiento que señalaba Octavio de los problemas de la comunicación estratégica o de la intervención. Vamos con la presentación, sí. Creo que sí se apaga mejor, ¿no? Me da mucho gusto estar mandando este saludo hasta Quito, Ecuador, en la presentación del más reciente libro, uno de los más recientes, de la amiga Sandra Mazzoni. Vengo acompañando el trabajo de Sandra a lo largo de todo lo que va del siglo. Ella es el líder de un movimiento continental que hoy lleva el nombre de Escuela de Comunicación Estratégica de Rosario. Este proyecto se ha afianzado en un posgrado, del cual han salido ya varias generaciones. Tiene la red de movimientos de estudios sobre comunicación estratégica, miembros tanto en Argentina y su región como en el continente, hasta México. En este momento estoy en Puebla, en mi cubículo, en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y aquí mismo, en la UAP, somos un nodo de la red de estudios sobre comunicación estratégica. Sandra, a lo largo de todos estos años, tiene una serie de publicaciones, ya una biblioteca sobre el tema de comunicación estratégica, y este libro es un texto más que viene a enriquecer el acervo bibliográfico, que ya empieza a ser más que suficiente, una herencia para las generaciones futuras que les interese conocer los antecedentes de este campo de estudios en el futuro. Así que estamos muy contentos por la presentación del libro. Estamos muy contentos porque este nuevo texto se agrega a la Biblioteca de Comunicación Estratégica de Sandra Mazzoni y en general a la Biblioteca de Estudios sobre el Pensamiento Estratégico y la Comunicación en español en nuestro continente, para todo el mundo. Saludos a Quito. Sandra está ya en línea, ¿no? Está escuchando, así que adelante, Sandra. Escuchándoles a los comentaristas, da ganas de leer ese libro, así que
Bueno, veo también con mucho gusto en el salón algunas personas conocidas, así que les agradezco que estén allí en este lanzamiento del libro. Un poco los autores los comentaristas ya lo han dicho todo. Un poco tomaría como un comentario extra algunas de las cosas que apunté de lo que iba escuchando, ¿no? En principio, creo que lo que el libro hace justamente es invitarnos a un poco no dejar atrás, porque tanto Paco como Octavio han hablado de ciertas críticas a autores, teorías, escuelas. Creo que justamente lo que estamos proponiendo desde esta metaperspectiva es, por el contrario, una valoración crítica y una valoración valorativa y crítica, diría, de cada uno de esos aprendizajes que hemos tenido los comunicadores en la historia que compartimos de despliegue de el saber comunicacional. Entonces digo, de lo que se trata justamente, de lo que el libro propone, más bien es una invitación a abordar la multidimensionalidad de lo comunicacional, asumiendo que quizás hemos estado, diría yo, un poco fascinados por algunos de los procesos y hemos estado desarrollando, quizás más enfáticamente, procesos, rutinas, tanto profesionales como rutinas de investigación, en algunas dimensiones, y hemos descuidado probablemente otras dimensiones. Entonces, lo que el libro propone es, de alguna forma, una invitación a asumir la multidimensionalidad de lo comunicacional, asumiendo entonces un perfil profesional y científico diferente para el comunicador social, a partir de entender entonces que lo comunicativo no es suficiente cuando estamos hablando de comunicación y que las dimensiones tradicionales, que han sido la dimensión informativa y la dimensión ideológica, tampoco resultan pertinentes para todas las instancias de la comunicación, sino que más bien denuncia, crítica y información, que son los más habituales, son procesos comunicacionales que se restringen a lo comunicativo y que por lo tanto tienen algunas características. Por ejemplo, nos ayudan a mirar lo que ya ocurrió, pero no nos ayudan a los futuribles. Entonces, la comunicación estratégica propone redefiniciones del comunicador, redefiniciones de la comunicación, en términos que ya, han anticipado los comentaristas, ¿no? Pero con este objetivo, con el objetivo de proponer metodologías, técnicas y herramientas que nos permitan el despliegue de lo comunicacional en otros registros, y no solo en el registro de lo comunicativo. ¿Por qué? Porque lo comunicativo permite establecer puntos de vista, y lo comunicacional, que incluye lo comunicativo pero lo rebasa, se enfoca más bien en el punto de encuentro y no en el punto de vista solamente. Tampoco descarta el punto de vista, sino que lo que hace es, a partir de asumir esta redefinición y este recorte específicamente comunicacional, a partir de asumir a la comunicación como un saber disciplinar con su especificidad, es una cosa muy reciente, pero hay muchas universidades que ya están reconociendo a la comunicación como una disciplina. Entonces, lo que estamos haciendo es desplegando en este libro ese registro, ¿no? Ese registro de la especificidad del comunicador y de la comunicación, para abrirnos a esta multidimensionalidad, ¿no? A partir de rutinas nuevas, técnicas nuevas, herramientas nuevas, metodologías nuevas, en el campo profesional y en el campo científico. En ese sentido digo
No se trata de dejar atrás, se trata de integrar. Se trata de integrar a partir de este nuevo recorte, de esta nueva mirada, que implicaría el reconocimiento de los autodispositivos colectivos como un recorte específicamente comunicacional, distinto entonces del recorte que pueden hacer los sociólogos, distinto del recorte que pueden hacer los psicólogos, distinto del recorte que pueden hacer muchas otras disciplinas. Un poco ese es el núcleo duro de este libro, ¿no? Un núcleo duro que estamos explorando desde muchos grupos, algunos han sido mencionados, ¿no? En experiencias muy enriquecedoras también, y experiencias de los últimos años, ¿no? Porque este trabajo tiene apenas unos 20 años, ¿no? de desarrollo.